Capítulo 1. La última aventura. La mañana brillaba en la pequeña aldea de San Miguel, situada al pie de las montañas y rodeada de un denso bosque que parecía susurrar secretos antiguos. Los rayos del sol filtraban su luz a través de las hojas, creando un espectáculo de luces y sombras que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas secas. Era un día perfecto para la aventura, y Diego, un niño de 10 años con una mirada inquieta y una sonrisa traviesa, estaba listo para explorar. «Diego, no te alejes mucho», gritó Laura, su madre, mientras colgaba la ropa en el patio. Ella conocía bien la naturaleza indomable de su hijo. Su corazón latía con un suave miedo, recordando las historias que había escuchado sobre la selva. A menudo, el bosque era un lugar de maravillas, pero también podía ser traicionero. «Solo voy a dar una vuelta», respondió Diego, con un brillo de emoción en sus ojos. Con una mochila llena de bocadillos y su linterna favorita, se despidió de su madre y se adentró en la selva, dejando atrás el hogar que tanto amaba. Cada paso que daba lo llenaba de energía. La selva estaba viva, el canto de los pájaros se entrelazaba con el susurro del viento entre las ramas. Diego se detuvo un momento, respirando hondo, llenándose de los olores de la tierra húmeda y las flores silvestres. «Esto es lo mejor», murmuró, sintiéndose invencible. Al cabo de un rato, decidió seguir un sendero que serpenteaba entre los árboles. El camino era estrecho y estaba cubierto de raíces y hojas caídas, pero Diego se sentía como un explorador en una tierra desconocida. Imaginaba que cada arbusto escondía un tesoro, y cada sombra era un misterio esperando ser resuelto. Con su linterna en mano, su imaginación corría desenfrenada. «Quizás encuentre un tesoro escondido», pensó, riendo mientras se imaginaba llenando su mochila con joyas brillantes y monedas de oro. Pero, a medida que se adentraba más en el bosque, la luz del sol comenzó a desvanecerse, y un ligero escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, su curiosidad lo mantenía en movimiento. El tiempo pasaba, y cuando decidió que era el momento de regresar, se dio cuenta de que ya no sabía en qué dirección había venido. Miró a su alrededor, y la selva, que antes parecía un parque de aventuras, se tornó en un laberinto confuso. Los árboles, altos y majestuosos, parecían reírse de su confusión. «¿Mamá? Papá», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió en el silencio del bosque. El eco de su llamada resonó en el aire, pero no hubo respuesta. La ansiedad comenzó a apoderarse de él, y por primera vez se dio cuenta de lo solo que estaba. Con el corazón latiendo aceleradamente, se sentó bajo un árbol grande, sintiendo el peso del miedo. La noche empezó a caer, y la selva se transformó. Los sonidos familiares del día se desvanecieron, reemplazados por el canto lejano de criaturas nocturnas. Los ojos de Diego se abrieron de par en par al ver sombras moviéndose entre los árboles. «No puedo quedarme aquí», pensó, sintiendo una oleada de adrenalina. Se levantó y decidió que lo mejor sería seguir caminando, buscando un camino que lo llevara de regreso a casa. Mientras caminaba, trataba de recordar las instrucciones que su madre le había dado tantas veces: «Siempre vuelve por donde viniste». Pero ahora, cada paso que daba parecía alejarlo más de su hogar. Se adentraba en un mundo desconocido, donde cada sombra podía ocultar un peligro. El cielo se oscureció completamente, y las estrellas comenzaron a brillar. Diego, sintiéndose cada vez más pequeño, decidió que necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Recordó un claro que había visto al caminar, y con un esfuerzo renovado, se dirigió hacia allí. Al llegar al claro, se dio cuenta de que era un lugar hermoso. La luna iluminaba el espacio, y el canto de los grillos creaba una melodía suave. Se sentó en el suelo, sintiendo la frescura de la hierba bajo su cuerpo. «Está bien», se dijo a sí mismo, «puedo quedarme aquí hasta que amanezca. Seguro que mañana podré encontrar el camino de regreso». Comenzó a recoger ramas secas para hacer un pequeño fuego. Había aprendido de su padre que el fuego era un buen amigo en la oscuridad. Con un poco de esfuerzo y paciencia, logró encender una pequeña llama. Observó las llamas danzar, sintiéndose un poco más seguro. A medida que el calor lo envolvía, también comenzó a sentir hambre. Sacó un par de galletas de su mochila y se las comió lentamente, pensando en su familia y en lo que estarían haciendo en ese momento. «Quizás ya me están buscando», murmuró mientras miraba las llamas. «Espero que no se preocupen demasiado». La tristeza comenzó a apoderarse de él, pero rápidamente la ahogó, recordando todas las aventuras que había tenido en el bosque con su padre. «Soy valiente», se gritó a sí mismo, tratando de convencerse. Sin embargo, el cansancio y el miedo comenzaron a nublar su mente. Se recostó en el suelo, dejando que los parpadeantes puntos de luz de las estrellas lo adormecieran. A medida que sus ojos se cerraban, un leve ruido lo despertó. Un crujido entre las ramas lo hizo saltar. Se sentó de golpe, el corazón en la garganta. «¿Quién está ahí?»,
preguntó en voz baja, la adrenalina corriendo por sus venas. La selva, en su silencio, parecía contener la respiración, como si también esperara la respuesta. Pero todo lo que pudo escuchar fue el susurro del viento entre las hojas. Gancho. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego comprendió que la aventura apenas comenzaba, y que en la oscuridad de la selva, lo desconocido lo estaba observando. Capítulo 2. El desaparecido. En el pueblo de San Miguel, la atmósfera estaba cargada de ansiedad y desesperación. Desde la mañana en que Diego desapareció, su familia y amigos habían estado organizando búsquedas sin descanso. La noticia se había esparcido rápidamente, y la comunidad se había unido en la esperanza de encontrar al niño. Laura, la madre de Diego, no podía dejar de pensar en su pequeño. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo y preocupación. ¿Dónde estará? ¿Estará bien?, se preguntaba una y otra vez, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque intentaba ser fuerte, cada vez que escuchaba un ruido o un grito, su corazón se encogía. Vamos, tenemos que seguir buscando, dijo Carlos, su esposo, con una voz firme pero llena de preocupación. Era un hombre robusto, con una gran determinación en su mirada. No podemos rendirnos. Diego necesita de nosotros. Se miraron el uno al otro, y el amor que compartían era palpable, una mezcla de angustia y esperanza. Junto a ellos, un grupo de vecinos se había reunido en la plaza del pueblo. Algunos llevaban linternas, otros mochilas con víveres y agua. La comunidad había hecho una promesa de no descansar hasta que encontraran a Diego. ¡Diego!, gritaban mientras se adentraban en el bosque, sus voces resonando entre los árboles. Sin embargo, la selva parecía absorber sus llamados, como si escondiera al niño en su inmenso abrazo. Mientras tanto, en el corazón de la selva, Diego se encontraba en una situación cada vez más precaria. Había pasado la noche en el claro, protegido por el pequeño fuego que había logrado encender. Sin embargo, al amanecer, se dio cuenta de que su situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Su estómago rugía de hambre, y aunque había encontrado algunas bayas, no eran suficientes para saciar su necesidad de comida. Necesito encontrar algo más, pensó, decidiendo que debía buscar alimento antes de que la selva se tornara nuevamente oscura. Con el temor de que sus padres no pudieran encontrarlo, se levantó y comenzó a caminar. A medida que se adentraba en el bosque, se dio cuenta de que las sombras se alargaban, y la sensación de ser observado lo seguía como una sombra. Mientras tanto, en el pueblo, Laura no podía dejar de pensar en las últimas palabras que le había dicho a Diego antes de que se fuera. Ten cuidado y no te alejes demasiado. Ahora, esas palabras se repetían en su mente como un mantra de culpa. Se dirigió a la plaza donde se había reunido el grupo, con la esperanza de que juntos pudieran encontrar pistas. Quizás debería haberlo acompañado, murmuró, mirando a los rostros preocupados de sus vecinos. Uno de ellos, don Miguel, un anciano sabio del pueblo, se acercó y la tomó del hombro. Laura, no puedes culparte. Los niños son curiosos por naturaleza. Haremos todo lo posible para encontrarlo, dijo con voz suave, pero firme. La comunidad estaba trabajando arduamente, dividiéndose en grupos para cubrir más terreno en la selva. Necesitamos gritar su nombre más fuerte, sugirió un joven llamado Roberto. Si está cerca, quizás lo escuche. Así, el grupo se dispersó nuevamente, llamando a Diego con la esperanza de que su eco llegara a los rincones más profundos de la selva. Diego, mientras tanto, continuaba su búsqueda de alimentos. En su camino, se topó con un arroyo. El sonido del agua fluyendo lo atrajo, y cuando se acercó, vio su reflejo en la superficie. Su rostro estaba sucio y sus ojos, aunque todavía brillantes, mostraban signos de fatiga. Se agachó para beber, sintiendo como el agua fresca le revitalizaba el cuerpo. Pero también sabía que eso no era suficiente, necesitaba comida. Mientras exploraba la orilla, Diego vio una pequeña cueva escondida detrás de unos arbustos. Quizás haya algo dentro, pensó, lleno de curiosidad. Se acercó con cautela y, al entrar, encontró un pequeño escondite. Dentro había raíces y tubérculos, así como algunas frutas secas que parecían haber estado allí un tiempo. «Esto es increíble», exclamó, sintiéndose como un verdadero explorador. Recogió algunas de las frutas y se sentó en la entrada de la cueva, comiéndolas lentamente mientras contemplaba el entorno. Sin embargo, un ligero escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de ser observado volvió, y esta vez era más intensa. ¿Quién podría estar ahí?, se preguntó, mientras la selva parecía cobrar vida a su alrededor. En el pueblo, la búsqueda continuaba sin descanso. La comunidad había decidido hacer una fogata en la plaza para compartir historias y mantener viva la esperanza. La abuela de Diego, una mujer de rostro amable y ojos sabios,
se levantó y comenzó a contar una historia sobre un niño que se perdió en el bosque muchos años atrás. Se decía que el bosque era un lugar mágico, donde los espíritus de la naturaleza protegían a los niños perdidos. Y cuando más desesperados estaban, los ayudaban a encontrar el camino de regreso a casa, relató. Las palabras de la anciana resonaron en los corazones de todos los presentes, llenándolos de un rayo de esperanza. Mientras tanto, en la selva, Diego terminó de comer y decidió que era hora de seguir adelante. Quizás si sigo caminando, encuentre el camino de regreso, pensó, decidido a no rendirse. Con la mochila a cuestas, se adentró nuevamente en la vegetación. El tiempo pasaba, y aunque el sol comenzaba a ponerse, Diego no estaba dispuesto a rendirse. Siguió avanzando, empujando las ramas a su alrededor. Sin embargo, a medida que la luz disminuía, la selva se tornó aún más densa y aterradora. Los sonidos de los animales se volvían más pronunciados, y las sombras parecían moverse con una vida propia. Necesito encontrar un lugar seguro para pasar la noche, murmuró, comenzando a buscar un lugar donde acampar. Al final, encontró un pequeño claro rodeado de arbustos, y decidió que allí podría refugiarse. Comenzó a recoger ramas para encender un fuego, como había hecho la noche anterior, pero se dio cuenta de que estaba demasiado cansado. Sentándose en el suelo, comenzó a sentir que la desesperación se apoderaba de él. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? Mis padres estarán bien, pensó, el miedo envolviéndolo. En ese instante, recordó las historias que le contaba su madre sobre cómo siempre había que tener fe. Ellos vendrán a buscarme. Tienen que hacerlo, se repetía, aferrándose a la esperanza. Mientras la oscuridad comenzaba a envolver el bosque, Diego cerró los ojos y se dejó llevar por el cansancio. Las horas pasaban, y cuando se despertó, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La selva, que antes le parecía un lugar de maravilla, se había transformado en un laberinto de sombras y sonidos inquietantes. Gancho, con el corazón acelerado, escuchó un crujido a sus espaldas. Se giró rápidamente, y en ese momento, se dio cuenta de que la aventura que había comenzado se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Capítulo 3. Un amigo en la oscuridad. La noche había caído en la selva, y con ella llegó una profunda oscuridad que hacía que Diego se sintiera aún más pequeño y vulnerable. Los sonidos de la naturaleza se volvían más intensos, el canto de los grillos resonaba como un eco lejano, mientras el susurro del viento entre las hojas parecía contar historias de tiempos antiguos. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego se preguntó si alguna vez volvería a ver a su familia. En medio de su angustia, decidió que no podía dejar que el miedo lo consumiera. Soy valiente, se repitió, recordando las aventuras que había tenido en el pueblo. Puedo encontrar el camino de regreso. Sin embargo, cada movimiento en la oscuridad lo hacía saltar. Con el deseo de distraerse, decidió explorar un poco más el claro en el que había encontrado refugio. Con la linterna en mano, iluminó los alrededores. A su alrededor, las sombras danzaban de manera inquietante, y la luz titilante parecía no ser suficiente para ahuyentar sus miedos. Fue entonces cuando escuchó un leve ruido, un suave crujido que rompió el silencio de la noche. ¿Qué fue eso?, pensó, sintiendo que su corazón se aceleraba. A medida que la curiosidad lo superaba, Diego se acercó al origen del sonido. Con cada paso, su mente comenzaba a jugarle trucos. Puede ser un animal salvaje, se advirtió, pero al mismo tiempo, la intriga lo impulsaba. Cuando llegó a un pequeño arbusto, se agachó para investigar y, de repente, un par de ojos brillantes lo miraron fijamente. Diego retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, el animal salió del arbusto, un pequeño zorro, de pelaje marrón y ojos curiosos. «Hola, amigo», exclamó Diego, sintiéndose aliviado. «No tienes por qué asustarte». El zorro lo observó durante un momento, como si midiera la intención del niño. Luego, se acercó lentamente, moviendo la cola de un lado a otro. «¿Estás perdido también?», preguntó Diego, sintiéndose extraño hablando con un animal. El zorro pareció entenderlo, inclinando la cabeza y acercándose aún más. Diego, sintiéndose más animado, se sentó en el suelo y extendió una mano. «No tengo nada para darte, pero podríamos ser amigos». Aquel pequeño encuentro iluminó su corazón. La presencia del zorro era reconfortante, y por un momento, se olvidó de su situación. «Quizás juntos podamos encontrar algo de comida», sugirió, pensando que el animal podría ayudarlo. El zorro, como si entendiera, dio un ligero ladrido y comenzó a moverse, mirando a Diego con la expectativa de que lo siguiera. «Vamos», dijo el niño, levantándose y avanzando tras el pequeño compañero. Los dos comenzaron a recorrer la selva, iluminados por la tenue luz de la linterna. El zorro lo llevó a través de un sendero que Diego no había notado antes. A medida que se adentraban en la selva,
Diego sentía que había recuperado un poco de confianza. Esto es genial, pensó. No estoy solo. Tengo un amigo. Mientras caminaban, el zorro olfateaba el aire, y de vez en cuando se detenía para mirar atrás, asegurándose de que Diego lo siguiera. Era como si el animal tuviera un instinto especial, guiando al niño hacia un destino desconocido. Tras un tiempo caminando, llegaron a un pequeño arroyo que cruzaba su camino. El agua era clara y fresca, y Diego sintió que su estómago rugía al ver la vida que había alrededor. «Mira, hay peces», dijo Diego emocionado. Se agachó y metió la mano en el agua, tratando de atrapar a uno, pero los peces eran demasiado rápidos. Rió al darse cuenta de lo inútil que era su esfuerzo, pero el zorro lo miraba atentamente, como si esperara que tuviera un plan. Diego recordó que había visto a su padre pescar alguna vez. «¿Y si hacemos una trampa?», sugirió. Se levantó y comenzó a buscar ramas y hojas. Mientras trabajaba, el zorro se mantuvo a su lado, observando con interés. «Si construimos algo, tal vez podamos atrapar a un pez», explicó mientras recogía los materiales. Tras unos minutos, lograron armar una trampa rudimentaria. Con mucho cuidado, la colocaron en el agua y se sentaron a esperar. La calma del arroyo los rodeaba, y la tensión del momento creaba un ambiente casi mágico. Diego se dio cuenta de que, aunque estaba perdido, había algo hermoso en esa conexión que había formado con el zorro. «Nunca pensé que podría encontrar un amigo en el bosque», dijo, mirando a su compañero. «Esto es increíble». El zorro, como si entendiera la importancia del momento, se acurrucó a su lado. Después de un rato, Diego decidió que era hora de comprobar si su trampa había funcionado. Se acercó al arroyo y, para su sorpresa, vio que había atrapado un pez pequeño. «Lo logramos», exclamó con alegría, levantando el pez con una mano. «Esto nos ayudará a sobrevivir». El zorro ladró, como si celebrara el logro, y Diego sintió que su corazón se llenaba de felicidad. Empezó a pensar en cómo cocinar el pez. «No tengo nada para hacerlo, pero tal vez pueda asarlo sobre el fuego», murmuró. «Eso debería funcionar». Decidido, regresó al claro donde había pasado la noche y preparó un pequeño fuego. Con el pez asegurado en un palo, lo colocó sobre las llamas. El aroma comenzó a llenar el aire, y Diego no podía creer su suerte. «Esto es maravilloso», pensó mientras miraba el pez cocinarse lentamente. Con cada bocado, sentía que recuperaba fuerzas. «Esto es como una aventura de verdad», se dijo, sintiéndose cada vez más fuerte y lleno de energía. A su lado, el zorro parecía disfrutar del momento, observando con curiosidad. Mientras cenaban, Diego reflexionó sobre su situación. Aunque estaba lejos de su hogar, había encontrado algo valioso en esa experiencia: amistad y el valor de seguir adelante, a pesar de las adversidades. «Si mi familia pudiera ver esto, se reirían», comentó, riendo en voz alta. «Nunca pensé que me perdería en la selva y haría un amigo como tú». Sin embargo, al mirar al zorro, una sombra de preocupación se instaló en su mente. «¿Y si mis padres no pueden encontrarme?», se preguntó. «¿Qué pasará si pasan días y no vuelvo a casa?». La angustia comenzó a apoderarse de él de nuevo, pero el zorro, sintiendo su inquietud, se acercó y le lamió la mano, como si intentara consolarlo. «Gracias, amigo», dijo Diego, sintiendo una calidez en su corazón. «Prometo que haré todo lo posible por volver a casa. No quiero que se preocupen por mí». La noche continuó, y el fuego crepitante iluminaba el claro. Mientras el cansancio comenzaba a envolverlo nuevamente, Diego se dio cuenta de que, aunque la selva era un lugar aterrador, también podía ser un espacio de maravillas y descubrimientos. Gancho, cuando finalmente se acomodó para dormir, abrazando al zorro, sintió que una nueva determinación había crecido dentro de él. Pero al cerrar los ojos, una pregunta surgió en su mente: ¿cuánto tiempo más podría durar su aventura en la selva antes de que sus padres se rindieran y dejaran de buscarlo? Capítulo 4. Las sombras del pasado. La luz del amanecer filtraba entre las hojas de la selva, creando un espectáculo de destellos dorados que danzaban sobre el suelo. Diego se despertó sintiendo la calidez del sol en su rostro, y al abrir los ojos, vio al zorro a su lado, aún dormido. Se incorporó lentamente, sintiendo que su cuerpo estaba más fuerte y lleno de energía tras la comida de la noche anterior. «Buenos días, amigo», exclamó, acariciando el suave pelaje del zorro. Este se estiró y abrió los ojos, mirando a Diego con una expresión de curiosidad. «Hoy vamos a seguir explorando», dijo el niño, sintiéndose renovado y decidido. «Quizás podamos encontrar el camino de regreso a casa». Con esa motivación, Diego recogió sus cosas y se despidió del claro donde había pasado la noche. «Vamos, tenemos un mundo que explorar», añadió, mientras el zorro lo seguía de cerca. Se adentraron en el bosque, con una mezcla de expectativa y un poco de temor,
pero sobre todo con la esperanza de que la aventura los llevara a un destino positivo. A medida que caminaban, el sonido del agua corriendo les guiaba hacia un nuevo arroyo. Diego, lleno de curiosidad, decidió acercarse. Al llegar, notó que las aguas eran más profundas que las del arroyo anterior. Tal vez aquí podamos encontrar más comida, pensó, observando cómo los peces nadaban rápidamente. Sin embargo, también vio algo más, un tronco caído que formaba una especie de puente. Podríamos cruzar por ahí, sugirió, mirando al zorro que lo miraba atentamente. Con cuidado, comenzó a caminar sobre el tronco, sintiendo la adrenalina en su cuerpo. Mira, no es tan difícil, exclamó, riendo mientras avanzaba. Pero al llegar al centro, el tronco crujió, y de repente, perdió el equilibrio. ¡Ay!, gritó, intentando agarrarse de algo, pero en un instante, se encontró cayendo hacia el agua. El zorro ladró con preocupación, y Diego se sumergió en el arroyo, sintiendo el frío del agua envolverlo. Afortunadamente, logró salir a la superficie y nadar hacia la orilla. Eso fue aterrador, dijo, mientras el zorro lo miraba con ojos preocupados. Diego se sacudió, intentando quitarse el agua, y aunque estaba empapado, no podía evitar reírse. Mejor no intento cruzar de esa manera de nuevo. El zorro parecía compartir su alegría, moviendo la cola y dando pequeños saltos. Diego sintió que esa conexión se fortalecía con cada momento que pasaban juntos. Mientras se secaba al sol, comenzó a pensar en lo que significaba estar perdido. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero no puedo dejar que el miedo me controle, se dijo, tomando una profunda respiración. Decidido a seguir adelante, Diego miró a su alrededor y notó que el bosque estaba lleno de vida. El canto de los pájaros llenaba el aire, y las mariposas danzaban entre las flores. Hay tanta belleza aquí, comentó, mientras el zorro lo seguía con la mirada. Quizás sea una forma de aprender algo nuevo. Mientras exploraban, Diego recordó las historias que su abuela le contaba sobre la naturaleza. Siempre decía que los árboles tienen memoria, murmuró. Ellos han estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Con esa reflexión en mente, comenzó a observar con más atención los árboles, sintiendo que cada uno tenía una historia que contar. De repente, un ruido rompió su concentración. Un sonido de ramas rompiéndose les hizo voltear. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja, sintiendo que la selva se llenaba de una tensión inusual. El zorro se detuvo, sus orejas levantadas, atento a cualquier movimiento. Entonces, de entre la maleza, apareció una figura. Era un joven, un poco mayor que Diego, con el rostro sucio y la ropa desgastada. ¿Quién eres?, preguntó el niño, acercándose con cautela. No te haré daño. Soy Tomás, respondió el nuevo niño, con una voz temblorosa. Llevo perdido aquí días, tú también. Diego sintió una mezcla de alivio y confusión. No estaba solo en su sufrimiento. Sí, me llamo Diego, dijo, sintiéndose más seguro. Vine a explorar y me perdí. Pero ahora tengo un amigo, añadió, señalando al zorro. Tomás miró al animal y sonrió levemente. Parece que no eres el único que encontró compañía, comentó. Diego se sintió impulsado a preguntar. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Estás bien? Tomás asintió lentamente, su mirada perdida en los recuerdos. Vine con mi familia a acampar. Al principio todo era divertido, pero un día me alejé un poco y no pude encontrar el camino de regreso. Pasé noches buscando a mis padres, pero no los encontré. La historia de Tomás resonaba con Diego. Mis padres también deben estar buscándome. Estoy seguro de que se preocuparán mucho, dijo, sintiendo un nudo en su estómago. No quiero que pasen por lo que tú has pasado. Tomás suspiró. La selva puede ser aterradora, pero también es un lugar de maravillas. He aprendido a encontrar comida y a hacer un fuego. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Diego sintió un destello de esperanza. Sí, eso sería genial. Juntos seremos más fuertes. Los dos niños comenzaron a compartir sus conocimientos. Tomás mostró a Diego cómo hacer una trampa más efectiva para pescar y cómo identificar algunas plantas comestibles. Diego, por su parte, habló sobre cómo había hecho su pequeño fuego y cómo había aprendido a sobrevivir en la naturaleza a través de las historias de su familia. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a sentir que la selva no era solo un lugar de miedo, sino también de descubrimiento. La amistad que comenzaba a florecer entre ellos les dio fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, una sombra de preocupación se instaló en sus corazones. ¿Qué pasará si no encontramos el camino de regreso?, preguntó Diego, mirando a Tomás. ¿Y si nuestros padres nunca nos encuentran? Tomás lo miró con seriedad.
No podemos dejar que eso nos detenga. Debemos mantener la esperanza. Si hemos sobrevivido hasta ahora, podemos hacerlo juntos. El sol comenzó a ocultarse, y el aire se enfrió. Diego sintió que el temor comenzaba a aflorar nuevamente. Quizás deberíamos hacer un fuego antes de que se haga de noche, sugirió. Tomás estuvo de acuerdo y juntos comenzaron a recolectar ramas secas y hojas para encender una fogata. Mientras trabajaban, el zorro observaba, como si comprendiera la importancia de ese momento. Diego miró a su nuevo amigo y sonrió. A veces, la vida te sorprende. Nunca pensé que encontraría a alguien aquí, dijo, sintiendo que la amistad les daba valor para enfrentar lo desconocido. Gancho. Con el fuego crepitando y la calidez iluminando sus rostros, los dos niños compartieron historias sobre sus familias, sintiendo que, aunque estaban perdidos, la conexión que habían formado era un faro de esperanza. Sin embargo, en la oscuridad de la selva, una presencia parecía acechar, y la aventura que habían comenzado estaba lejos de concluir. Capítulo 5. Caminos cruzados. La noche envolvía a la selva con su manto oscuro, y el fuego crepitante proporcionaba una luz cálida que contrastaba con la profundidad de la oscuridad que los rodeaba. Diego y Tomás se sentaron cerca de las llamas, sus rostros iluminados por la luz danzante, mientras la amistad entre ellos comenzaba a solidificarse. A pesar de su situación desesperada, había algo reconfortante en compartir historias y risas. ¿Recuerdas la última vez que te reíste así?, preguntó Diego, sonriendo. Tomás reflexionó un momento antes de responder. Creo que fue cuando me caí de la bicicleta y me golpeé. Fue tan ridículo que no podía dejar de reírme. Mi hermana se burló de mí todo el día. Ambos rieron, sintiendo que el peso de su situación se aligeraba momentáneamente. Esa es la mejor parte de ser niño, dijo Diego, sintiendo que la calidez de la amistad era un bálsamo para sus corazones. A veces, incluso las cosas malas se convierten en risas. Sin embargo, mientras la conversación fluía, un ruido distante rompió la atmósfera. Un crujido que sonaba como si algo, o alguien, se moviera entre los árboles. Ambos niños se quedaron en silencio, mirándose, sus corazones latiendo con fuerza. ¿Lo escuchaste?, susurró Tomás, y Diego asintió, sintiendo que una sensación de inquietud se instalaba en su pecho. ¿Qué crees que podría ser?, preguntó Diego, aunque la respuesta ya estaba en sus mentes. La selva era un lugar lleno de misterios, y no todos eran amigables. Con un susurro decidido, Diego tomó una piedra y la lanzó hacia la dirección del sonido. El eco resonó entre las ramas, pero no hubo respuesta. Quizás solo sea un animal, dijo Diego, tratando de convencerse a sí mismo. Tal vez un ciervo o algo así. Pero la inquietud no desapareció. La atmósfera había cambiado, y el aire parecía más pesado. Tomás, en un intento por romper la tensión, comenzó a contar otra historia, pero su voz temblaba ligeramente. Una vez escuché que hay espíritus en el bosque, que cuidan a los niños perdidos, dijo, intentando que su tono fuera ligero. Quizás uno de ellos nos está mirando ahora. Diego, aunque asustado, decidió seguirle el juego. Sí, tal vez son nuestros guardianes. Están aquí para ayudarnos a volver a casa. Sin embargo, mientras hablaban, el crujido sonó nuevamente, esta vez más cerca, y una sombra se movió entre los árboles. ¿Qué fue eso?, murmuró Tomás, con el rostro pálido. Ambos niños se levantaron lentamente, sus cuerpos tensos, esperando ver qué emergía de la oscuridad. Entonces, de entre la maleza, apareció el mismo zorro que había sido su compañero. Al ver al animal, ambos soltaron un suspiro de alivio. «¡Eres tú!», exclamó Diego, mientras el zorro se acercaba, moviendo la cola. Pero la calma fue breve, porque tras el zorro, una figura apareció. Era un hombre mayor, con un sombrero de paja y una mirada profunda. Su presencia imponía respeto, pero también un leve temor. «¿Qué hacen aquí, niños?», preguntó, su voz grave resonando en la quietud de la selva. Diego y Tomás intercambiaron miradas de sorpresa y confusión. «Nos perdimos», respondió Diego, tratando de sonar valiente. «Estamos buscando el camino de regreso a casa». El hombre se acercó un poco más, evaluando a los dos niños. «Este bosque no es lugar para estar solos. Es peligroso, especialmente de noche». Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, y un frío recorría su espalda. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. «Soy un guardabosques», respondió el hombre, su expresión seria. «Vengo a asegurarme de que los visitantes estén a salvo. Este bosque tiene sus secretos, y no todos son amigables». Diego sintió que su estómago se contraía. «¿Has visto a nuestros padres?», preguntó, con una chispa de esperanza. «No he visto a nadie más, pero sé que hay grupos de búsqueda en las cercanías. Si siguen por el camino adecuado, podrían encontrarlos»,
dijo el guardabosques, mientras el zorro se acercaba a él con curiosidad. Tu amigo parece estar bien entrenado para la selva, ¿cómo se llama? Es solo un zorro, respondió Diego, un poco tímido. No tiene un nombre. Pero el guardabosques sonrió. Los animales tienen una sabiduría que a menudo ignoramos. A veces, ellos saben más que nosotros. Aprovechando la oportunidad, Tomás preguntó, ¿cómo podemos encontrar el camino de regreso? El hombre miró en dirección al arroyo y luego al denso follaje. Sigan el arroyo hacia el este. Eventualmente los llevará a un sendero más amplio, que conduce de regreso al pueblo. Pero deben tener cuidado, la selva puede ser engañosa. Gracias, dijo Diego, sintiendo que la esperanza volvía a iluminar su corazón. Pero el guardabosques levantó la mano. No se apresuren. Recuerden que la oscuridad puede ser peligrosa. Esperen hasta el amanecer antes de irse. Ambos niños asintieron, sintiendo que, aunque había peligro en la selva, también había oportunidades de aprender y crecer. ¿Podemos quedarnos aquí contigo hasta que amanezca?, preguntó Tomás. El guardabosques consideró la pregunta un momento antes de responder. No puedo quedarme mucho tiempo, pero sí, mientras esté aquí, pueden estar a salvo. Los niños sintieron una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Qué más sabes sobre el bosque?, preguntó Diego, ansioso por aprender. El hombre sonrió, y con eso, comenzaron a hablar sobre la flora y fauna que los rodeaba. Cada palabra del guardabosques era un descubrimiento. Mientras la conversación continuaba, Diego se dio cuenta de que la amistad que había forjado con Tomás y el zorro le había dado un nuevo sentido de valentía. A veces, es en las situaciones más difíciles donde encontramos nuestras verdaderas fuerzas, reflexionó. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera seguía cargándose de un aire inquietante. El guardabosques, sintiendo el cambio, se levantó. Es hora de que me vaya. Ustedes deberían descansar. La selva puede ser un lugar solitario, pero recuerden que nunca están realmente solos. A medida que el hombre se alejaba, Diego y Tomás se sentaron cerca del fuego, sintiéndose un poco más seguros, pero todavía nerviosos por lo que podría acechar en la oscuridad. ¿Crees que encontraremos a nuestras familias?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Sí, claro que sí. Solo tenemos que seguir el arroyo en la mañana, respondió Diego, pero en el fondo, su propio miedo comenzaba a burbujear. Y si no, siempre tendremos a nuestro amigo aquí, añadió, mirando al zorro que dormía plácidamente a sus pies. La noche se tornó profunda, y los sonidos de la selva se mezclaron con los pensamientos inquietantes de los niños. A pesar de la cercanía del guardabosques, un sentimiento de soledad y vulnerabilidad se cernía sobre ellos. Diego se preguntaba si alguna vez volvería a casa, a la calidez de su hogar, y si sus padres aún lo buscaban con la misma desesperación que él sentía. Gancho. Justo cuando la oscuridad parecía abrumarlos, un nuevo sonido rompió la tranquilidad de la noche, un lamento distante, que resonaba a través de la selva, helando la sangre de los niños. ¿Qué fue eso?, susurró Tomás, mientras el zorro se ponía alerta, y el temor comenzaba a apoderarse de ellos nuevamente. Capítulo 6. Ecos en la selva. El lamento distante se fue acercando, reverberando en el aire como un eco de dolor que resonaba en los corazones de Diego y Tomás. Los dos niños se miraron, sus rostros pálidos iluminados por la luz titilante del fuego. El zorro, que había estado descansando a sus pies, se enderezó, con las orejas erguidas y los ojos alertas. ¿Qué crees que sea eso?, susurró Tomás, su voz temblando con un hilo de miedo. Diego, intentando mantenerse sereno, respondió, no lo sé, pero suena como un llanto. El silencio que siguió fue pesado, y el murmullo de la selva parecía haberse detenido, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. El lamento resonó una vez más, y esta vez los niños pudieron distinguirlo con más claridad. Era un sonido humano, desgarrador y lleno de angustia. «Es alguien, puede que necesiten ayuda», exclamó Diego, sintiendo que una chispa de valentía lo invadía. Tomás lo miró con temor. «¿Y si es peligroso? ¿Y si nos atrae a una trampa?». Pero Diego, sintiéndose responsable, insistió, «No podemos quedarnos aquí. Debemos ver quién es. Tal vez pueda ayudarnos». Con el corazón latiendo con fuerza, se levantaron y, guiados por el eco del llanto, se adentraron en la oscuridad de la selva. El zorro lo siguió de cerca, manteniendo su instinto protector. Cada paso que daban era un recordatorio del peligro que los rodeaba, pero la necesidad de ayudar a alguien en apuros era más fuerte que su miedo. Caminaron a través de la maleza, esquivando ramas y arbustos que parecían querer atraparlos. A medida que se acercaban al sonido, el llanto se hacía más fuerte, más angustiado. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Diego, aunque asustado, asintió.
No podemos ignorarlo. Alguien está sufriendo. Finalmente, llegaron a un claro, y allí, a la luz de la luna, vieron a una figura en el suelo. Era una niña, quizás un poco mayor que ellos, con el rostro sucio y los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó Diego, acercándose cautelosamente. La niña levantó la vista, y por un momento, sus ojos se encontraron. No, no puedo encontrar a mi familia, respondió ella entre sollozos, su voz entrecortada por el miedo. Me perdí, y he estado aquí sola durante días. Diego sintió un profundo dolor al escuchar sus palabras. Nosotros también estamos perdidos, dijo, su voz firme. Pero no estás sola. Estamos aquí para ayudarte. Tomás, aliviado al ver que no era un peligro, se acercó también. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Me llamo Ana, respondió la niña, secándose las lágrimas con las manos sucias. He estado tratando de encontrar el camino de regreso, pero todo se ve igual. Nosotros estamos buscando el camino de regreso a casa también, dijo Diego, sintiendo que la conexión entre ellos crecía. Quizás podamos encontrar a nuestras familias juntos. Ana, sintiendo un rayo de esperanza, asintió. ¿De verdad crees que lo lograremos?, preguntó, su voz aún temblorosa. Claro que sí, dijo Tomás, sintiéndose más fuerte al hablar. Hay un arroyo que podemos seguir. Un guardabosques nos dijo que nos llevará de vuelta al pueblo. Ana sonrió por primera vez, y Diego sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No está sola más. Ahora somos un equipo. Sin embargo, el momento de alegría fue interrumpido por otro sonido, esta vez un fuerte crujido que provenía de la oscuridad. El zorro, en alerta máxima, ladró. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, volviéndose hacia el sonido. Diego y Tomás intercambiaron miradas de preocupación. No lo sé, pero debemos irnos, dijo Diego, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ellos nuevamente. Rápidamente, decidieron que lo mejor sería salir del claro. Sigamos el arroyo ahora, sugirió Diego. No podemos quedarnos aquí. Los tres niños comenzaron a moverse, guiados por el sonido del agua, que les ofrecía un rayo de esperanza en la oscuridad. Mientras caminaban, la tensión aumentaba. El sonido del agua era reconfortante, pero el crujido de ramas y los ecos desconocidos de la selva les recordaban que no estaban solos. ¿Tienes familia?, preguntó Ana, tratando de distraerse del miedo. Sí, respondió Diego, recordando a sus padres y su hogar. Están buscándome. Yo tengo una hermana pequeña, confesó Ana, su voz llena de nostalgia. Siempre jugamos juntas. La extraño tanto. Tomás, queriendo ser solidario, agregó, nos encontraremos con nuestras familias, lo prometo. Las palabras parecían darles un poco de coraje, y continuaron su camino. Después de un rato, llegaron a un pequeño estanque que se formaba junto al arroyo. El agua brillaba bajo la luz de la luna, y Diego sintió que era un buen lugar para descansar un momento. Tomemos un respiro, sugirió. Necesitamos estar alertas, pero no podemos seguir sin descansar. Se sentaron en la orilla, el zorro a su lado, y tomaron un momento para recuperar fuerzas. Diego se inclinó hacia el agua y se mojó la cara. ¿Cómo hemos llegado a esto?, preguntó en voz baja, sintiendo que la realidad era casi surrealista. Nunca pensé que me perdería en la selva y haría nuevos amigos. Es raro, ¿no?, dijo Tomás, sonriendo levemente. Todo esto es una locura, pero no me siento tan solo como antes. Ana asintió, sintiendo que había algo especial en su nueva conexión. Es cierto. Quizás esto es lo que necesitábamos, comentó, observando las estrellas que brillaban en el cielo despejado. Pero de repente, un ruido interrumpió su tranquilidad. Era un rugido bajo, proveniente de la espesura de la selva. Los tres niños se miraron, sus rostros pálidos de miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, sus ojos abiertos de par en par. Diego, intentando mantener la calma, dijo, probablemente solo sea un animal, un jaguar o algo así. Pero en su interior, sabía que era más que eso. El rugido resonó nuevamente, y el zorro, como si pudiera sentir la tensión, se puso en guardia, con la cola erguida. No creo que debamos quedarnos aquí, dijo Tomás, levantándose. Necesitamos movernos. Sin dudar, los tres niños comenzaron a caminar hacia el arroyo, con la esperanza de que el sonido del agua los llevara a un lugar más seguro. Mientras avanzaban, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y el sonido del rugido se iba acercando. Cada paso que daban estaba cargado de tensión, y el miedo comenzaba a apoderarse de ellos nuevamente. No podemos mirar atrás, dijo Diego, sintiendo que la valentía se desvanecía. Vamos, sigamos, instó Ana, intentando mantenerse positiva. Podemos hacerlo juntos.
Pero a medida que corrían, el rugido se volvió más intenso, y la adrenalina les empujaba a seguir adelante. Justo cuando estaban a punto de cruzar un pequeño puente de troncos, se detuvieron en seco. Un jaguar, con su pelaje manchado y sus ojos centelleantes, estaba de pie en el camino, mirándolos fijamente. La mirada del gran felino era penetrante y poderosa, y los niños se sintieron congelados por el miedo. «No se muevan», susurró Diego, mientras su corazón latía desbocado. El jaguar avanzó lentamente, como si estuviera evaluando a sus presas. El zorro se puso en alerta, dando un paso adelante, pero Diego lo detuvo con una mano. «No, no lo hagas», murmuró, consciente de que cualquier movimiento podría desencadenar un ataque. Gancho. Con el jaguar bloqueando su camino, la respiración de los niños se volvió entrecortada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Tomás, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Diego sabía que su próxima decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Capítulo 7. El último enfrentamiento. El jaguar permanecía en el camino, sus ojos fijos en los niños, como si estuviera evaluando su vulnerabilidad. La selva parecía contener la respiración, el murmullo del arroyo apenas audible frente al rugido de su propio corazón. Diego sintió que el miedo lo invadía, pero, a pesar de todo, se esforzó por mantenerse sereno. «Debemos retroceder lentamente», susurró Diego, intentando mantener la voz firme. Tomás y Ana asintieron, aunque sus rostros reflejaban pánico. El zorro, aún alerta, se acercó un poco más a Diego, como si quisiera protegerlo, pero él sabía que eso podría ser un error. Con movimientos lentos, los niños comenzaron a retroceder, sin apartar la vista del jaguar. Cada paso era un desafío, como si el tiempo se hubiera detenido. El jaguar, consciente de sus movimientos, avanzaba un poco, sus garras afiladas visibles en la luz de la luna. «No mires a sus ojos», gritó Ana, recordando lo que había oído sobre cómo enfrentar a grandes felinos. «No debemos mostrar miedo». Pero la idea de enfrentarse a un depredador tan formidable era aterradora. «¿Y si no podemos salir de aquí?», preguntó Tomás, su voz temblorosa. «¿Y si este es el final?». Diego se detuvo por un momento, sintiendo que su corazón se encogía. «No, no puede ser», respondió, tratando de encontrar una chispa de esperanza. «No vamos a rendirnos. Debemos encontrar una salida». Mientras retrocedían, el jaguar se movió un poco hacia un lado, como si estuviera buscando un ángulo para atacar. «No tenemos muchas opciones», pensó Diego, sintiendo la presión del momento. De repente, se le ocurrió una idea. «¿Y si hacemos ruido?», sugirió, mirando a Tomás y Ana. «Tal vez eso lo asuste y nos dé tiempo para escapar». Ana se iluminó al escuchar la idea. «Podemos usar palos o piedras. Hagamos un escándalo». Sin más tiempo que perder, los tres comenzaron a buscar piedras y palos. En cuanto recogieron algunos, comenzaron a golpear el suelo y a gritar. «¡Hey, vamos, fuera de aquí!», gritó Diego, intentando sonar lo más feroz posible. El jaguar, sorprendido por el repentino bullicio, dio un paso atrás, sus ojos aún fijos en ellos, pero su expresión parecía vacilar. Ana lanzó una piedra al lado del jaguar, que se movió rápidamente, tratando de esquivar el proyectil. «¡Ahora!», exclamó Tomás, y los niños comenzaron a correr en dirección opuesta, siguiendo el arroyo. El zorro, siempre leal, se unió a ellos, corriendo a su lado. El rugido del jaguar resonó a sus espaldas, pero los niños no se atrevían a mirar atrás. La adrenalina les daba fuerzas, y el impulso de sobrevivir los empujaba hacia adelante. «Sigue corriendo, no te detengas», gritó Diego, sintiendo que la selva se convertía en una vorágine de sombras y ruidos. Finalmente, el terreno comenzó a despejarse, y el sonido del arroyo se intensificó. Al girar en una curva, los niños vieron que el camino se ampliaba, llevando a un claro más grande. «Allí», exclamó Ana, señalando hacia el claro. «Vamos hacia allí». Al llegar al claro, se detuvieron por un momento, tratando de recuperar el aliento. El jaguar, que los había estado persiguiendo, se detuvo a la entrada del claro, observándolos desde la sombra. «¿Está ahí?», preguntó Tomás, con la voz entrecortada. «¿Qué hacemos ahora?». «Podemos usar el fuego», dijo Diego, recordando lo que el guardabosques les había enseñado sobre la selva. «Si logramos encender otro fuego, el olor y el humo podrían ahuyentarlo». Ana asintió, la determinación brillando en sus ojos. «¿Tienes algo para encenderlo?». Diego se sintió desesperado al recordar que solo tenía algunos trozos de madera y hojas. «¿Cómo lo haremos?», preguntó. Tomás, que había estado pensando rápidamente, respondió: «Podemos hacer un fuego con lo que tenemos, y si el jaguar se acerca, lo asustaremos con el humo». Con rapidez, los niños comenzaron a reunir ramas secas y hojas,
trabajando en conjunto, cada uno contribuyendo con su conocimiento. Diego recordó cómo había encendido fuego antes y se concentró en crear una chispa. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero sabía que debía mantener la calma. Finalmente, después de varios intentos, una chispa se encendió, y las llamas comenzaron a danzar. «¡Lo logramos!», exclamó Ana, mientras el fuego crecía. El jaguar observaba desde la sombra, pero el humo comenzó a elevarse, llenando el aire. El jaguar, incómodo por el humo, dio un paso atrás, y eso dio a los niños la oportunidad de crear más ruido. «¡Rápido! ¡Grita!», ordenó Diego, y juntos comenzaron a chillar y hacer ruido, intentando asustar al felino. Mientras el jaguar retrocedía, Diego sintió que su corazón se calmaba un poco. «Estamos bien», murmuró, sintiendo que la unión entre ellos les había salvado. «Mira, el fuego lo ahuyenta», dijo Tomás, señalando cómo el jaguar retrocedía aún más. Con cada grito y cada movimiento, la confianza de los niños crecía. «Vamos a encontrar el camino de regreso», dijo Diego, sintiendo que había una nueva fuerza dentro de él. «No dejaremos que el miedo nos controle. Somos más fuertes juntos». El jaguar, desorientado por el humo y el bullicio, finalmente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejándolos en un momento de relativa calma. «Lo logramos», susurró Ana, mientras el fuego crepitaba ante ellos. «Realmente lo hicimos». Diego se sintió aliviado, pero también sabía que su camino aún no había terminado. «Ahora, sigamos el arroyo», dijo, señalando la dirección que llevaban antes. «Debemos encontrar ese sendero». Mientras se preparaban para seguir adelante, el zorro se acercó y lamió la mano de Diego, como si entendiera la importancia de su conexión. «No te preocupes, amigo», le dijo Diego, acariciándolo. «Juntos vamos a encontrar el camino a casa». Con el corazón aún latiendo fuertemente, los niños se adentraron nuevamente en la selva, guiados por el sonido del arroyo. La experiencia con el jaguar les había enseñado que la selva podía ser aterradora, pero también podía ser un lugar de valentía y amistad. Gancho. Sin embargo, mientras avanzaban por el arroyo, el aire se volvió más denso y una sensación inquietante comenzó a apoderarse de ellos. Un susurro en el viento parecía llamarles, y a medida que se adentraban más, Diego sintió que algo más los estaba acechando en la oscuridad de la selva. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se avecinaba, o su valentía sería puesta a prueba una vez más? Capítulo 8. El regreso a casa. Diego, Tomás y Ana avanzaron por el sendero junto al arroyo. Los murmullos del agua les daban un sentido de esperanza, pero la inquietud en el aire era palpable. Mientras se adentraban en la selva, un susurro apenas audible parecía danzar entre los árboles, como si la propia selva les hablara. «¿Escuchas eso?», preguntó Ana, sus ojos buscando entre las sombras. Tomás frunció el ceño, tratando de descifrar la procedencia de los sonidos. «Es solo el viento, ¿verdad?», respondió Diego, aunque su propia voz temblaba de incertidumbre. El deseo de volver a casa ardía en su interior, pero la selva, a su alrededor, seguía siendo un laberinto misterioso y a menudo aterrador. El zorro, siempre alerta, se movía con agilidad entre ellos, como un faro de esperanza. «Quizás deberíamos descansar un momento», sugirió Diego, sintiendo el peso de la fatiga. Ana asintió, y encontraron un pequeño claro a la sombra de un gran árbol. Se sentaron sobre la tierra blanda, sintiendo que cada respiro los conectaba un poco más. Mientras se recuperaban, Diego miró a sus amigos. «Hemos pasado por tanto juntos. Cuando esto termine, ¿qué haremos?», preguntó, la pregunta flotando en el aire. Ana sonrió, aunque su expresión era un poco melancólica. «Regresaré con mi hermana y le contaré todo. Quiero que sepa lo valiente que fui». Yo solo quiero ir a casa y ver a mis padres», dijo Tomás, su voz temblando al pronunciar esas palabras. «No sé cómo se sentirán al verme después de tanto tiempo». Diego sintió una punzada en el corazón al pensar en sus propios padres, preocupados y buscándolo. «¿Crees que todavía nos buscan?», preguntó Ana, la inquietud reflejada en sus ojos. «Claro que sí», respondió Diego, sintiendo la determinación crecer dentro de él. «Ellos nunca dejarían de buscar. No importa cuánto tiempo pase, siempre habrá esperanza». El fuego que habían encendido anteriormente había dejado una luz reconfortante, y mientras se sentaban en silencio, cada uno reflexionando sobre lo que habían vivido, se dieron cuenta de que habían forjado una amistad inquebrantable. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por un crujido cercano. «¿Qué fue eso?», murmuró Tomás, su voz apenas audible. Todos se giraron hacia la dirección del sonido. El zorro se puso en alerta, sus orejas levantadas, mientras una sombra se movía entre los árboles. Diego sintió que la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente. «Prepárense», exclamó, con el corazón latiendo con fuerza. A medida que la sombra se acercaba,
sus corazones se aceleraron. Pero esta vez no era un jaguar ni ninguna criatura aterradora. Un grupo de hombres, con linternas en mano, emergió del bosque. Diego, Tomás, Ana, gritó una voz familiar. Era el padre de Diego, su expresión llena de alivio y angustia. Papá. Diego corrió hacia su padre, y lo abrazó con todas sus fuerzas. La sensación de seguridad y amor inundó su ser. Te encontramos. Estábamos tan preocupados. El hombre miró a Diego con lágrimas en los ojos, pero su expresión era una mezcla de alivio y alegría. Nunca dejé de buscarte, hijo. Nunca dejé de esperar. Tomás y Ana también fueron recibidos con abrazos por sus familias, la alegría desbordante y la gratitud llenando el aire. Diego miró a su alrededor, viendo a otros hombres y mujeres del pueblo que habían venido a ayudar en la búsqueda. Gracias, gracias a todos, murmuró, sintiendo que las emociones lo abrumaban. Después de los abrazos y las palabras de consuelo, Diego y sus amigos comenzaron a contar lo que había sucedido. Cada palabra, cada experiencia vivida en la selva, parecía fortalecer su vínculo. Pasamos por muchas cosas, pero juntos lo logramos, dijo Diego, mirando a Tomás y Ana. ¿Y el zorro?, preguntó uno de los hombres, perplejo. Diego miró a su alrededor y, para su sorpresa, el zorro había permanecido cerca, observando. Él nos ayudó. Nos guió en los momentos de más miedo. El grupo sonrió, y algunos comenzaron a murmurar sobre cómo los animales también podían ser guardianes. Ahora, vamos a casa, dijo el padre de Diego, tomando su mano con fuerza. Es hora de que todos regresen sanos y salvos. Con el corazón ligero, Diego siguió a su padre, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la calidez de su hogar. Mientras caminaban hacia el pueblo, la selva a sus espaldas parecía menos amenazante, como si finalmente hubiera aceptado su valentía. Diego miró a Tomás y Ana, y sonrieron entre ellos, sabiendo que esta experiencia los había cambiado para siempre. Al llegar al pueblo, las luces y los sonidos familiares llenaron el aire. Las casas, los rostros conocidos y las risas les dieron la bienvenida. Era un mundo diferente al que habían dejado atrás, y sin embargo, era el mismo. «Mamá», gritó Tomás, corriendo hacia su madre que lo esperaba con los brazos abiertos. «Te extrañé tanto». Ana fue envuelta en un abrazo por su hermana, que la miraba con asombro. «No puedo creer que estés aquí. Te estaba buscando». El abrazo fue una mezcla de alivio y amor. Diego observó la escena, sintiendo que la felicidad era contagiosa. «¿Te sientes bien?», preguntó su padre, mirándolo con preocupación. «Estoy bien, papá», respondió, sintiendo el calor de su mano. Todo estuvo bien, al final. Mientras todos se reunían, Diego sintió que una parte de él siempre llevaría la selva en su corazón. Había enfrentado sus miedos y había encontrado fuerza en la amistad. Siempre recordaré esto, pensó, mirando a Tomás y Ana, quienes se acercaron a él. Nosotros también, dijo Ana. Nunca olvidaré cómo luchamos juntos. Tomás sonrió. Quizás, un día, volvamos a la selva, pero como exploradores, no como víctimas. Diego asintió, sabiendo que lo que habían vivido les había dado un nuevo sentido de aventura y amistad. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa, dijo con convicción. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, Diego sintió que una nueva vida se abría ante él. Había aprendido lecciones valiosas en la selva, y aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. Cierre, en su corazón, Diego sabía que no solo había encontrado el camino de regreso a casa, sino también una familia en sus amigos, en un zorro que había sido su guardián, y en los recuerdos de las pruebas que habían superado juntos. La selva había sido un reto, pero también un testimonio de la fuerza del espíritu humano y del poder de la amistad.